Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Uribe, socio director de Baviera Legal. Hoy traigo con ustedes el tercer tip para gerentes de recursos humanos en materia laboral. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, particularmente es el teletrabajo y el trabajo remoto. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son dos conceptos absolutamente diferentes. Cuando hablamos de teletrabajo estamos hablando de una forma de organización laboral que utiliza a las tecnologías de la información como principal insumo para que un trabajador preste sus servicios de manera remota a un empleador. Mientras que cuando hablamos de trabajo remoto, estamos hablando el momento en el que ocasionalmente un trabajador presta sus servicios de manera remota al empleador o excepcionalmente también presta sus servicios de manera remota al empleador sin que sea necesariamente una forma de organización laboral de la compañía y no existe una regulación al respecto como si la hay en cuanto al teletrabajo. Particularmente tenemos la ley 1221 de 2008 y el decreto 884 de 2012. Mientras que el trabajo remoto no tiene una regulación legal, apenas hasta el 31 de diciembre de 2020 con la ley de emprendimiento tenemos una mención del trabajo remoto, pero pues es una norma que no tiene reglamentación y ni siquiera hay una definición de lo que se entiende por trabajo remoto. Sin embargo, lo podemos extraer a partir de las normas de lo que se entiende de trabajo remoto y podríamos decir precisamente es cuando excepcionalmente una persona presta sus servicios de manera remota u ocasionalmente, entendido ocasional como no más de un día a la semana. Excepcionalmente podemos tener el ejemplo de COVID-19 en donde esta circunstancia muy excepcional y que no es común tuvo lugar y se hizo necesario que los trabajadores prestaran sus servicios de manera remota. Cuando hablamos de teletrabajo tenemos que tener en cuenta que es necesario llevar a cabo un proceso de implementación antes de adoptar esta forma de organización laboral. Lo primero que se debe hacer es actualizar el reglamento interno de trabajo, incluyendo un capítulo de teletrabajo en donde se establezcan las condiciones del teletrabajo mismo y adicionalmente se establezcan las condiciones del uso de los equipos y herramientas de trabajo que va a utilizar el trabajador. Adicionalmente se debe suscribir un otro sí con cada trabajador con quien se acuerde el teletrabajo o un acuerdo que puede ser incluido en el mismo contrato de trabajo si es desde el principio y con esto se comenzaría la implementación del teletrabajo. Adicionalmente es necesario incluir el teletrabajo y esto también aplica para el trabajo remoto o el trabajo en casa dentro de la metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de riesgos de la compañía en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y se debe verificar periódicamente el lugar de trabajo de los empleados para verificar que efectivamente se cumplan con los estándares mínimos en materia de salud y seguridad en el trabajo. En el mismo sentido, en el plan anual del sistema de gestión y salud y seguridad en el trabajo se tienen que adoptar las medidas necesarias para cumplimiento de esos estándares y al momento de esa implementación del teletrabajo es necesario notificar a la ARL respecto del número de trabajadores que van a estar bajo la modalidad de teletrabajo y la ARL pues va a poder solicitar visitas al domicilio del trabajador. Generalmente por eso se solicita autorización a los trabajadores para poder visitar sus domicilios, bien sea por parte del empleador o por parte de la ARL. Usualmente nosotros como firma lo hacemos en los otros SIS, a los contratos de trabajo cuando estamos en esta fase de implementación, pero bueno, es un punto importante. Tenemos adicionalmente el auxilio de conectividad. Inicialmente el año pasado, en 2020, salió el auxilio de conectividad limitado para quienes desarrollan trabajo en casa, no para quienes tenían teletrabajo, y el auxilio de conectividad era equivalente al valor del auxilio de transporte. La Corte Constitucional posteriormente emitió una sentencia en donde especificó que ese auxilio de conectividad puede extenderse más allá de la emergencia sanitaria para poder seguir garantizando la seguridad y salud de los trabajadores y evitar la propagación de COVID-19. Y cuando hablamos de teletrabajo no existe una regulación específica de un auxilio de conectividad o un monto específico que tenga que pagarse a los trabajadores, pero de acuerdo con las normas generales en materia laboral, un trabajador no puede asumir los costos de la compañía y es claro que si está prestando los servicios de manera remota a causa del teletrabajo, pues está incurriendo en algunos gastos de energía, de agua y demás, en los que no tendría que incurrir si estuviera prestando los servicios en las instalaciones de la compañía. Es por eso que se debe acordar con el trabajador un auxilio que
sea destinado para cubrir esos emolumentos, que no necesariamente tiene que ser el valor equivalente al auxilio de transporte, pero sí para cubrir esos gastos en los que va a tener que incurrir el trabajador por estar prestando sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo. Finalmente también tenemos que tener en cuenta que cada trabajador tiene que generar un autorreporte en formatos que están determinados por el Ministerio de Trabajo. Son los autorreportes de teletrabajo, en donde se le preguntan una serie de cuestiones acerca de la modalidad que está por implementarse. Y finalmente tenemos que es necesario reportar al Ministerio del Trabajo la modalidad de teletrabajo y cada teletrabajador que vamos a tener prestando servicios para la compañía. Con esto tenemos implementado el teletrabajo como forma de organización laboral. Sin embargo, hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el reporte de accidentes de trabajo, que al igual que en todos los casos se tiene que hacer tanto a la EPS como a la ARL simultáneamente durante los 2 días siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo. Y finalmente se tienen que garantizar mecanismos electrónicos para la comunicación directa con la compañía. Esto incluye también y se recomienda que haya un correo confidencial para los casos del comité de convivencia.